Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Varane deja a Dylan y la recoge después de que termina la reunión. Kudret Bey y Cian llegan a una cafetería y le muestran una foto al dueño del lugar, diciendo que es Abdullah Efendi, y el hombre dice que no lo conoce. Cuando Cian se enoja y le muestra nuevamente que lo mire bien, el señor Kudret lo calma y le pregunta, ¿cómo es posible no reconocer a la persona que entró en su casa? Pero cuando Abdullah dice que no conoce a Efendi, lo abandonan. Luego, pensando que le estaba mintiendo a Cian, se van a investigar porque debe haber un punto ciego que las cámaras no pueden ver. Justo cuando termina la reunión de Dylan, llega Varane y Zebair le agradece a Varane por traer a Dylan a la reunión. Cuando Dylan va a entregar los documentos de la reunión a la secretaria, la señora Sabia dice que celebremos nuestras próximas reuniones en la mansión de los Carabey. A Zebair le molesta esta petición, pero la señora Sabia sale y le obliga a aceptarla, diciéndole que es un lugar más central para todos nosotros. Mientras Varane simplemente observa la conversación, Zebair se muerde de ira. Con la aprobación de Frat, se decide celebrar las próximas reuniones en la mansión. Rose llega a la puerta de Zebrille con una maleta en la mano. Mientras Varane y Zebair se miran fijamente, Zebair ve la pieza de ajedrez en el suelo y le preocupa que Varane la vea, así que la pisa y la cierra con el pie. La señora Sabia dice buenos días, caballeros, y se marcha. Cuando Zebair pregunta si hay novedades con respecto al ataque, Varane da una respuesta vaga. Solo estamos investigando. Zebair dice que, aunque somos competidores en el mundo empresarial, no queremos que ocurra ningún daño en la vida real. Se va diciendo, te veré en Varane. Cian encuentra algunas blusas y zapatos cubiertos de barro en el contenedor de basura cerca del lugar. Zebair planea sembrar discordia entre Dylan y Dylan haciendo algo para evitar que siga a Varane y lo encuentre. Gracias a estos rastros, Varane lleva a Dylan a la playa. Dylan le dice a Varane que tiene una sorpresa y lo besa en la mejilla, diciéndole que te lo mereces. Frat todavía intenta comunicarse con Gul, pero Gul no contesta el teléfono. Azadean y Hassan miran a Frat desde lejos y dicen que lo salvaron de Gul y que Frat está muy molesto. Dylan explica que se siente muy afortunada de estar con Varane, y hablan de que nunca se dejan y que siempre quieren ser felices, mientras comen té de bagel con vista a la playa. Se enteran de que Zebair Dylan fue invitado previamente al extranjero por negocios, pero Varane no lo envió, y comienzan a hacer planes para recibir una invitación nuevamente para romper. Dylan y Varane llegan a la mansión de la mano y se agradecen por su compañía. Mientras Dylan entra a preparar algo de comer, Varane se queda afuera para hacer una llamada telefónica. Mientras tanto, el señor Kudret y Cian vienen con las pistas que encontraron y cuentan lo sucedido. Varane le pide a Cian que llame a todos a su estudio y le dice que tendrán una reunión. Zebrille prepárate para Gul, se lo lleva y le pregunta, dime qué pasa. Frat continúa buscando. En su estudio, Hassan le pregunta a Cian, ¿qué pasa? ¿Por qué nos reunió tu hermano? Cian responde, aprenderemos de ti, tío. Varane viene y dice que he tomado algunas precauciones para la seguridad de nuestra familia y que nuestros enemigos asistirán a la boda tribal tomando las precauciones necesarias sin dañar a nuestra familia. Hassan dice que es la decisión correcta. Tenemos que hacer que mi sobrino diga que el gran Karabaker no puede salir de casa por miedo. Solo el señor Varane y Kudret permanecen en la habitación. Varane dice que no habrá descanso para mí hasta que encuentre a este enemigo, y el señor Kudret levanta su moral diciendo que lo encontraremos, hijo mío. Mientras Dylan y Varane trabajan en el estudio, Dylan no puede quitarle los ojos de encima a Varane. Entonces Varane escucha el gruñido del estómago de Dylan y la lleva a la cocina para darle de comer algo. Mientras Zebrille y Jasmine están sentadas, suena el timbre y es Arun. Trajo crema para quemaduras para la mano de Jasmine. Dylan y Varane hacen juntos pasta con salsa. Cuando Varane obliga a Dylan a hacer todo, Dylan dice que lo hizo todo de nuevo. Varane le besa la mano y la felicita diciendo, me encantaría comer de estas hábiles manos por el resto de mi vida. Zebrille les da consejos a Gul y Jasmine sobre los hombres. Dan moral a Jasmine, Zebrille y Gul y dicen que superarán todo con su amor. Varane observa con admiración cómo Dylan cuenta un recuerdo de su estómago retumbando en clase mientras estaba en la universidad. Cuando Dylan pregunta por qué te ves así, Varane dice, cada día te admiro más. Eres una mujer digna de la mayor felicidad.
Dice que hará todo lo posible para hacerte feliz todo el tiempo. Dylan se levanta, lo toma del brazo y le dice: entonces deberías estar siempre conmigo porque sería muy feliz si alguien me abrazara así. Llega la mañana y compiten para ver quién entra primero al lavabo. Dylan entra inmediatamente y cierra la puerta. Tienen un dulce conflicto y Baran tiene que esperar a Dylan. El hombre de Zebair hizo arreglos para que Sair y Dylan asistieran a un seminario de una semana en el extranjero. Adnan, uno de los hombres más confiables de Baran, examinó el restaurante y descubrió que solo parecía un restaurante, pero que no había ningún buen negocio en el interior. Sin embargo, quienes están dentro lo describen como un ruiseñor que se comió una mora. Frat presiona a la señora Kader y quiere saber dónde está Gul. La señora Kader le dice a Frat que no ha visto la luz desde el día que estuvo contigo. Lo estás poniendo muy triste, compréndelo y déjalo en paz. Frat dice: ella es mi esposa, no quiero que se enoje, pero la señora Destiny dice: mira, la niña se fue, entiéndelo, no lo fuerces más. Mientras Frat está molesto en la cocina, Dylan se acerca a él. Frat dice: ¿escuchaste que quiere que deje a mi esposa? Dylan tiene razón como madre, pero ¿crees que estás haciendo todo bien? No siempre se puede luchar así huyendo. Si realmente amas a Gul, debes luchar por ella sin soltarle la mano. Si la quieres de vuelta, sé valiente, no puedo darte más consejos y sale de la cocina. Frat está de acuerdo con Dylan y piensa: necesito encontrar a mi Gul y hablar con ella. De repente le viene a la mente un lugar y dice: sé qué hacer después de la reunión. Cuando la señora Kader le pide permiso al señor Kudret para salir, el señor Kudret le da permiso diciendo: por supuesto, llévate a uno de nuestros hombres contigo y vete. Mientras Dylan estaba haciendo los preparativos para la reunión, Baran vino y dijo: ¿te encanta tu vida empresarial? Dylan responde: es bueno saber que estás haciendo algo, especialmente mi madre está trabajando. Dice: lo aprecio por sus éxitos y me gusta verlo feliz. La señora Sabia y Zebair vienen a la reunión. Zebair comprende que Hassan se siente atraído por Sabia Ann y le aconseja que cambie de guardarropa porque no se puede conquistar a Sabia Ann con este estilo. Mientras Arun y Yasmin trabajan en el restaurante, llegan Gul y Zebrille. Luego, mientras compartimos el trabajo que debemos hacer juntos, Gul dice: déjame trapear. Mientras se discuten las cosas en la reunión, los ojos de Frat se desvían. Cuando la señora Sabia le pregunta ¿qué piensa?, él se disculpa y dice: examinaré los detalles y luego daré mi opinión. Luego terminan la reunión y Frat se marcha. Zebair tiene una invitación del extranjero. Si deseas participar, nuestra empresa te facilitará los documentos para patrocinarte. Si bien Dylan está muy contento con esta oferta, la señora Sabia se siente incómoda. Cuando Dylan despide a la señora Sabia y Zebair, Hassan viene y dice: la esperaremos de nuevo, señora Sabia. Luego, cuando se da cuenta de que lo han entendido mal, regresa con Zebair y le dice: te esperaremos. Cuando salen, la señora Sabia amenaza a Zebair diciéndole que será malo si se entera de este tema de la invitación, y Zebair dice que si una piedra cae sobre su cabeza, se sentirá miserable. Mientras todos están sentados juntos en el restaurante, Frat aparece en la puerta. Gul y Frat simplemente se miran. Mientras Baran lee un libro en la habitación, Dylan llega con la carta de invitación al extranjero entregada por Zebair. Cuando Dylan explica los detalles de la invitación y dice que el señor Zebair se ofreció a enviarme como patrocinador, Baran se enoja porque Zebair hizo tal oferta. Dylan dice que este es un seminario muy importante para mí, pero no quería decidir sin preguntarte. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.